Un saludo muy especial en esta mañana para cada uno de ustedes. Bueno, para algunos mañana, otros mediodía, otros noche. Depende del lugar que se encuentren del planeta. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes estas cosas. Para mí de verdad es un motivo maravilloso el poder compartir mi punto de vista, mi opinión, es decir, lo que siento, lo que entiendo, lo que puedo vivir acerca de la quinta revelación epocal a través del libro de Urantia. Muy bien, hoy quiero hablarles algo que es un tanto complejo, la verdad, y es acerca de la realidad. Hoy quiero hablarles acerca de la realidad. La revelación dice en estas palabras, dice: en la mente de los mortales de esta tierra de Urantia existe una gran confusión en cuanto al significado de palabras tales como Dios, divinidad y deidad, y bueno, muchísimas otras cosas. Los seres humanos se sienten aún más confundidos e inseguros con respecto a las relaciones entre las personalidades divinas designadas con estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual, acompañada de tanta confusión de ideas, se me ha encargado formular esta exposición preliminar para explicar los significados que deberán atribuirse a ciertos símbolos verbales que se van a utilizar más adelante en estos documentos. Que el cuerpo de reveladores de la verdad de Orbonton ha sido autorizado a traducir al idioma inglés de Urantia. Muy bien. ¿Qué es esto de la realidad? O desde el punto de vista de los documentos, allí en la página 7.3 dice: he aquí el concepto primordial de la realidad original. El Padre Universal inicia y mantiene la realidad. Los diferenciales primordiales de la realidad consisten en lo deificado y lo no deificado. Es decir, la realidad consiste en estos dos puntos: el absoluto de deidad, de ahí ya se forma una realidad, y el absoluto no cualificado, otra realidad. Entonces, por eso es que están diciendo exactamente eso. Los diferenciales primordiales de la realidad consisten en lo deificado y lo no deificado. El absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. La relación primordial, que aquí es donde viene el punto también, bastante interesante. La relación primordial que surge es la tensión entre los dos. Entre estos dos absolutos existe una tensión, y esa tensión queda bien organizada, obtiene un puente que es el absoluto universal. Dice: esta tensión de la divinidad iniciada por el Padre está perfectamente resuelta por el absoluto universal y se eterniza como tal absoluto. Enseguida dice de esta manera: desde el punto de vista del tiempo y del espacio, la realidad también, dice allí, también se puede dividir como sigue: actual y potencial son las realidades que existen en su plenitud de expresión, en contraste con las que contienen una capacidad no revelada para el crecimiento. Dice: el Hijo Eterno es una actualidad espiritual absoluta. El Hijo Eterno es una actualidad espiritual absoluta. El hombre mortal es en gran parte una potencialidad espiritual no realizada. O sea, ahí nos damos cuenta: un actual y un potencial. Nosotros somos un potencial como personas, y el Hijo Eterno es un actual. Eso es más o menos el ejemplo. Y sigue allí: absoluta y subabsoluta. Ese es el siguiente punto que tiene que ver con la realidad. Las realidades absolutas son las existencias de la eternidad. Escuchen, las realidades absolutas son las existencias de la eternidad. Las realidades subabsolutas están proyectadas en dos niveles: absonitas, las realidades que son relativas con respecto al tiempo y a la eternidad, y las finitas, las realidades que se proyectan. Escuchen muy bien la palabra, pongan mucho cuidado a estas palabras que a veces no le prestamos atención. Cuando me habla de estas realidades, dice: las realidades subabsolutas están proyectadas. Escuchen la palabra proyectadas. Ustedes saben qué es un proyector, ¿verdad? Un proyector es cuando uno pone, bueno, un video bien o cualquier tipo de cosa de estas, y proyecta algo sobre algo para poder ver una imagen que ya fue una película, ya sea una película que ha sido elaborada por una cantidad de personalidades mostrando algo,
pero es una proyección. Escuchen bien la palabra, proyección. Bien, entonces, subabsoluta y absoluta. Las realidades absolutas son las existencias de la eternidad, es decir, allí están, ya están. Pero las realidades subabsolutas están proyectadas en dos niveles, son proyecciones en dos niveles. Absonitas, que son las realidades que son relativas con respecto al tiempo y a la eternidad. Y finitas, las realidades que se proyectan en el espacio y que se actualizan en el tiempo. A ver, les pongo un ejemplo. Nuestros pensamientos son un ejemplo. Se proyectan nuestros pensamientos, ¿sí? Y se actualizan en el tiempo-espacio. Eso sería más o menos así. Entonces, démonos cuenta de esto, que estas realidades se proyectan en el espacio, así como proyectamos una película en un telón, en este caso se proyecta en el espacio y se actualizan en el tiempo. En el tiempo se están actualizando, por eso nosotros necesitamos tiempo para ir actualizando este tipo de proyecciones que no son más que solo proyecciones. Proyecciones, una proyección. Cuando vemos una película, cuando nos metemos tanto dentro del papel, lloramos, sufrimos, o de pronto reímos, o pasan muchas cosas, o tal vez no le prestamos atención. Es lo mismo que pasa por este mundo. Cuando pasamos por este mundo hay muchas situaciones que nos hacen reír, o nos hacen llorar, o no les prestamos atención. Pero realmente es solamente, como dicen ellos allí, una película. Y esto es algo que nosotros llamamos real. Para nosotros es algo real porque somos los personajes de dicha película. Viene el otro punto también enseguida, dice existencial y experiencial. La deidad del paraíso es existencial, pero el supremo, escuchen, el supremo y el último que emergen son experienciales. Eso es todo. El supremo y el último que emergen son experienciales. Son experienciales. Y nosotros estamos dentro de esa dimensión del supremo. Pero el supremo es todo eso, es mismo Dios trabajando desde otro ángulo para darnos a nosotros la oportunidad de poder participar en esta película. Esa es la cuestión. Dice el siguiente punto, dice personal e impersonal, o sea, lo que tiene persona y lo que no tiene persona. La expansión de la deidad, expansión, palabra interesante, expansión de la deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo están condicionados para siempre por el acto volitivo del Padre, que separó definitivamente los significados y los valores mentales y espirituales y personales, actuales y potenciales, centrados en el Hijo Eterno, de aquellas cosas que están centradas en la isla. Escuchen estas palabras, están centradas en la isla del paraíso y son inherentes a ellas. Hay muchas acciones, muchas cosas que suceden, incluso el comportamiento de muchos seres y personas tiene que ver con la isla del paraíso. Y eso es algo que pues nos queda un tanto difícil de entender. La realidad no está muy bien comprendida por los seres humanos, no está muy bien comprendida. Inclusive por seres infinitos, muy por encima de nosotros, del nivel puramente humano, tampoco lo entienden. Lo que ustedes creen que es la realidad está muy lejos de lo que verdaderamente es la realidad. Para nosotros lo real es lo que estamos viendo, lo que podemos tocar. Pero nos dicen que es una proyección, ¿verdad? Es una proyección y que nosotros somos parte de ello, estamos cumpliendo un personaje. Y que dentro de ese personaje, así como nosotros tenemos decisiones dentro, entonces así mismo podemos eternizarnos o quedarnos simplemente como parte de ese personaje en esta dicha película. Aún dice que por más que nosotros tratemos de entender esa realidad, ni siquiera aquellas personalidades grandes, ¿sí?, lo pueden entender. Cuando una persona piensa en la deidad, no puede entenderla, ya sabemos claramente. Y sin embargo, los documentos nos dicen que es para ampliar aquellos conceptos que ellos están haciendo este trabajo. Lo máximo que podemos entender de la deidad es al Ser Supremo, no más. Asimismo, claro, hay mucho más de eso detrás del Ser Supremo. Hay muchísimas cosas detrás del Ser Supremo, cosas que nosotros no entendemos. Estas cosas que existieron antes del Ser Supremo son realidades eternas, realidades súper infinitas, mucho más allá. A los seres celestiales se les dio la orden
de hablarnos de estas realidades eternas y súper infinitas. Pero al tratar lógicamente ellos de exponer según lo que dicen allí, se meten en grandes problemas porque no saben cómo hacerlo. Cuando tratan de explicarte algo de fuera de tu dimensión, es bien difícil llegar a transmitir un mensaje claro a la mente. En verdad, se tiene más posibilidad, escuchen muy bien, de enseñarle física cuántica a una lombriz de tierra que a un ser humano entender algo fuera de su dimensión de tiempo y espacio, si no fuera, escuchen muy bien, si no fuera, porque el Espíritu de Dios habita en sus mentes. Sería totalmente imposible tratar de explicarle. Imagínense ustedes tratando de enseñarle a una lombriz física cuántica si ni siquiera la entienden ustedes. Entonces es más o menos igual, pero la diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, la primera fuente y centro de todas las cosas, y eso hace un puente para que nosotros podamos llegar a entender muchas cosas que sería totalmente imposible. Además, aún para empeorar todo esto, pues se está tratando de llevar este concepto por medio de un lenguaje bastante restringido, como lo es el idioma inglés o como lo es cualquier idioma, porque ninguno de los idiomas en esta tierra son tan amplios como para hablar cosas profundas. Estos idiomas escasamente comunican lo necesario desde un punto de vista puramente material. El lenguaje de un animal, por ejemplo de un pájaro, solamente es un lenguaje que tiene que ver con la sobrevivencia, con llamar para la comida, con llamar para resguardarse del peligro, y es algo muy pequeño y de pronto un poco de alegría, no más. Eso es todo, porque no necesitan más realmente. Y el lenguaje que está usando hoy día el ser humano es más o menos igual. Es un lenguaje que solamente tiene que ver para comunicarse en ciertas cosas y más que todo para sobrevivencia, de pronto para ponerse de acuerdo en algo, pero no tiene un concepto de vocabulario como para poder llegar a entender algo de la divinidad. No se puede hacer ese tipo de cosas. Todo lo que traten de decirnos lo tendrán que hacer desde el tiempo, estas personalidades, y darle un principio a lo que nos van a explicar, porque el tiempo y el espacio tienen un principio y todo parte desde allí. Si tú quieres hablar algo, tienes que partir desde allí porque tú estás dentro del tiempo y el espacio y no puedes saltarte esa dimensión. Entonces es bastante complejo. Nos cuentan de la eternidad como si hubieran tenido principio en el tiempo. Así de sencillo. Ahí ya hay una distorsión. Pero si no lo hacen, pues nunca van a contarnos nada de lo que ellos quieren verdaderamente decirnos. Vuelvo y digo, tenemos la ventaja del espíritu ajustador, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Si no fuera por eso, estaríamos perdidos de verdad. Desde el punto de vista de un ser humano, escuchen muy bien, la forma en que las cosas originales ocurrieron fueron así. Ahora, quiero aquí pedirles que se unan al Espíritu de Dios que habita en ustedes y utilicen su mente. ¿Bien? Todo era Dios, todo era yo soy, todo era todo eso. Eso era todo. Para arrancar desde allá, vamos a arrancar desde el cero, desde antes del cero. Todo era eso, no había nada más. Todo era un yo soy, por eso habla del yo soy. Yo soy, yo era, yo seré. O sea, era eso todo. El yo soy, por decirlo así, él era prisionero, escuchen muy bien, en el infinito. Tenía un interior, pero no tenía un exterior. No tenía con quién comunicarse afuera. Solo había una conciencia de unidad sin ninguna separación. Y esa unidad era tan completa, tan imponente e ilimitada en su dichosa extensión, que para cualquier cosa era imposible ser consciente de otra cosa que no fuera ella misma. Era total, era totalidad. Desde el punto de vista de la infinidad, nosotros no deberíamos estar aquí. No deberíamos existir. Desde el punto de vista de la infinidad, de la eternidad, nosotros no deberíamos estar aquí. Nosotros no deberíamos ni siquiera existir. Pero nos dicen las personalidades celestiales algo muy interesante en esto, en la página 1261.1. Esto suena duro lo que les estoy diciendo, pero es que ellos mismos lo dicen. O sea, yo no estoy aquí inventando, ellos mismos lo dicen. Aquí en la página 1261.1 dice de esta manera: desde el punto de vista existencial,
Nada nuevo puede suceder en ninguna de las galaxias. No podía pasar nada, porque todo está hecho, todo era una totalidad. Pues la perfección de la infinidad inherente al yo soy está enteramente presente en los 7 absolutos. O sea, ¿qué más podía crearse? ¿Qué más podía hacerse si ya todo estaba completado? Funcionalmente asociada en las trinidades y asociada de manera transmisible en las trioridades. Dice enseguida, pero el hecho de que la infinidad esté así existencialmente presente en estas asociaciones absolutas, escuchen, no impide de ninguna manera dar nacimiento a nuevos seres experienciales cósmicos como nosotros. Desde el punto de vista de las criaturas finitas, la infinidad contiene muchas cosas que son potenciales. Y eso lo sabemos, nosotros llevamos en nuestra mente ese sentir. Muchas cosas que pertenecen a las posibilidades futuras en lugar de ser unas realidades presentes. Nosotros pensamos en que nos vamos a perfeccionar, en que vamos a ser mejor. Eso lo llevamos impreso dentro de nuestro ser. Entonces, siendo de esta manera, y nos dan esto, pues vamos entonces a imaginar de aquí en adelante, vamos a imaginarnos un círculo infinito. De pronto, en ese círculo infinito absoluto no existe nada más. De pronto, un pensamiento. Esto es una cosa que simplemente es una idea muy personal desde mi punto de vista. Tal vez pueda servirles como para poder entender aquello que no tiene principios. Eso es algo absurdo, pero bueno, de todas maneras lo hago con cariño. Imaginémonos, vuelvo y digo, un círculo infinito. Y de pronto, un pensamiento que forma un punto dentro de ese círculo infinito. No podía mandar, porque no había quien obedeciera sus mandatos. No podía hacer nada. Estaba allí. Entonces, ese pensamiento se mueve hacia otra parte de ese mismo círculo infinito. Bueno, no hacia otra parte, vuelvo y digo, porque Él es el todo. Pero bueno, vamos a suponer que se movió hacia otra parte dentro de Él mismo. Se movió hacia otra parte, ese pensamiento, ese algo. Más bien la parte que piensa, para que lo entendamos, se separa de la parte que no piensa o se mueve hacia un lugar. Esto cambió el panorama. Ya nos damos cuenta de algo aquí, ya está pasando algo interesante. Ahora, tenemos 2 partes del infinito, la que piensa y la que no piensa. Tenemos la parte hacia el cual Él se movió y la parte desde el cual Él se movió dentro de sí mismo. No pasa otra cosa, tiene que ser dentro de sí mismo. La parte hacia la que Él se movió, Él al moverse hacia allá la cambió. La cambió al moverse hacia allí, hacia ese punto. Esa es la parte del infinito del absoluto cualificado. O sea, ahí tenemos el absoluto cualificado. Esta es la parte del infinito que tiene la capacidad o que más bien gobierna. La parte del infinito de la que se movió no cambió, se quedó allí, se quedó tal cual. Esa es la parte del infinito absoluto no cualificado. Ahí entendemos el absoluto cualificado y el no cualificado. Y esta es la parte de Él mismo, escuche, es la parte de Él mismo que obedece órdenes. ¿Se dan cuenta que ustedes están construidos más o menos de lo mismo? Ustedes también tienen una parte que obedece órdenes y es precisamente su cuerpo. Y hay una parte allá, ese punto, que es su mente, que son ustedes, que son los que gobiernan y los que dan órdenes. Es más o menos igual. Pero mire que aquí pasa algo interesante, ¿no? Lo que acabamos de leer en los documentos. El absoluto cualificado es hasta este punto la deidad total, el dador de órdenes, como le digo. Pero pasa algo interesante. Como ya les decía, se crea una tensión. El absoluto no cualificado es una deidad también, ¿no? Para que les quede bien claro. No es una deidad total. No, porque no es así. Cuando se unen todos es la deidad total. El absoluto no cualificado no es una deidad total. Falta una parte. El que obedece órdenes es ese absoluto no cualificado. Pero esta división, como les digo, del infinito en 2 partes, produjo algo, produjo una tensión. Esta tensión se resolvió por la aparición del absoluto universal, es decir, el tercer absoluto. Aquí tenemos 3 absolutos. Mira que todo esto van pasando absolutos y absolutos. Acuérdense que la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres es un absoluto. El absoluto total es el yo soy. El absoluto universal sigue actuando. Escuchen esto. Para equilibrar
esa tensión entre estas dos partes. La parte a la que el yo soy se movió y la parte desde el cual el yo soy se movió. Ya tenemos aquí tres absolutos, como les decía. Tenemos tres absolutos. Pero el yo soy no se detuvo allí. Seguimos adelante. Hasta ese punto, él es una persona absoluta. Es decir, él es la absolutez y tiene la absolutez de la personalidad y tiene todo. Ahora él toma otra decisión. Se separa a sí mismo de su propia personalidad absoluta. Entonces él, por lo tanto, ¿sí?, se convierte en el padre de la personalidad absoluta. De acuerdo con esto, la personalidad absoluta se convierte en el Hijo eterno del Padre universal. Mira, aquí ya vamos creciendo, van pasando cosas. Se convierte en el Hijo eterno del Padre universal. Vamos a leer una cita que ellos nos proporcionan, una idea que me parece interesante, que quiero que la compartamos. En la página 73.4 dice de esta manera: en un esfuerzo por permitir que la mente finita del tiempo, que la mente finita del tiempo se forme un concepto secuencial de las relaciones entre los seres eternos e infinitos de la Trinidad del Paraíso, escuchen, utilizamos licencias de concepción tales como las de referirnos al primer concepto personal, universal e infinito del Padre. Primer concepto. Es una autorización que tiene, pero no quiere decir que eso sea así. Me resulta imposible, dice este personaje, me resulta imposible transmitirle a la mente humana una idea adecuada de las relaciones eternas entre las deidades. Por eso empleo unos términos que les den a la mente finita alguna idea de las relaciones de estos seres eternos en las eras posteriores del tiempo. Creemos que el Hijo surgió del Padre. Escuchen la palabra, creemos, pero no estamos seguros. Pero creemos, dicen ellos, creemos que el Hijo surgió del Padre. Nos enseña que los dos son incondicionalmente eternos. Eso deja pensando, pero venga, espérate, si son eternos y el uno viene del otro, pues entonces el otro sería menos eterno, pero dice que son eternos. Dice, por lo tanto es evidente que ninguna criatura temporal podrá nunca comprender plenamente este misterio de un Hijo que desciende del Padre y que sin embargo es coordinadamente eterno con el Padre mismo. O sea, eso es algo que no lo vamos a entender. Pero bueno, dejemos eso allí. Mientras esto ocurría, escuchen muy bien, el Padre construyó la máquina absoluta, la isla del paraíso. Ahora tenemos al Padre, al Hijo, residiendo en esta isla del paraíso. La isla del paraíso. Me gustaría, aquí quiero hacer un paréntesis sobre esta isla del paraíso, porque es que hablamos de la isla del paraíso, decimos, sí, claro, ¿qué piensan ustedes de la isla del paraíso? Pues que es un lugar, es lógico, es un lugar donde vamos a llegar. Y nos imaginamos una cantidad de cosas, pues no puede faltar de pronto las palmeras, imaginando palmeras, gaviotas seguramente volando por allá, porque en toda isla, pues, o al menos una palma de coco, ¿verdad? De cualquier cosa. No es así. Pero bueno, el paraíso es algo muy extraño y difícil de comprender para la mente en el tiempo y en el espacio. Escuchen muy bien. El paraíso es un término o un límite que incluye a los absolutos. Y fuera de eso los focaliza también, pero también focaliza lo personal y lo no personal de todas las fases de la realidad universal. El paraíso es adecuadamente calificado para contener, tiene la capacidad para contener todas y cada una de las formas de la realidad. La deidad, la divinidad, la personalidad y la energía espiritual, mental o material. Todo eso lo puede contener el paraíso. Todas comparten el paraíso como lugar de origen, como función y destino en lo que se refiere a los valores, los significados y de hecho la existencia misma de las cosas. La isla del paraíso, escuchen, tiene un sitio en el universo, según dicen ellos, pero ninguna posición en el espacio.
Y aunque todo está en movimiento en el universo, el paraíso está inmóvil. ¿Cómo es posible eso? Y es la única cosa, según lo que dicen ellos, estacionaria en el universo de universos. Sabemos claramente que el paraíso es el absoluto del control de la gravedad material, que ejerce, escuchen muy bien, que ejerce la primera fuente y centro a través del paraíso. Por eso esta isla eterna es la fuente real de los universos físicos, de los universos pasados, de los universos presentes y de los universos futuros para siempre jamás. El paraíso, según lo que dicen ellos, es un controlador de muchas actividades de los universos y también influye, como les decía hace un momento, en las reacciones y la conducta de todos los seres relacionados con la fuerza, la energía y el poder. Nosotros somos seres relacionados con la energía, porque de hecho somos hechos de energía. Todo lo que vemos es energía y todo lo que tenemos en nuestro organismo es exactamente energía. Solamente unas ondas que van formando algo que nosotros le llamamos organismo y van formando esas cosas, pero son realmente unas ondas que forman algo. Las ondas pueden formar muchas cosas, pueden formar imágenes y nos hemos dado cuenta de eso. En la televisión ustedes solamente sacan la antena, la ponen allí, la cuadran de tal manera que canalice esas ondas y ese decodificador las transforma en imágenes. O puede ser también ondas de radio y dan como resultado la voz, que es precisamente lo que estoy haciendo aquí en este receptor. Yo les estoy mandando la energía por medio de ondas, el cual ustedes tienen un oído que transforma esas ondas en palabras en un idioma que ustedes entienden y por eso podemos comunicarnos, pero yo realmente estoy mandando es ondas, o más bien energía en ondas. En todos los universos materiales, el paraíso influye, pero no crea nada. Es decir, el paraíso no es un creador. La isla del paraíso no es deidad. ¿Por qué? Porque ella es derivada de la deidad. Lo mismo que, por ejemplo, las creaciones materiales tampoco son una parte de la deidad, y eso lo hemos leído, sino que las creaciones materiales son una consecuencia proyectada de estas deidades. Pero el paraíso en sí mismo es único. No hay nada, dice allí. El paraíso es único. Está aislado en los universos. Ojo que estas palabras la ponen a uno a pensar. Está aislado en los universos. Es algo muy extraño para la mente humana, ya que el paraíso no representa a nada. Y nosotros ya estamos haciéndonos una idea. No, pues la isla del paraíso, entonces puede ser esto. Ojo, no representa nada. A nada representa. Y nada representa al paraíso. O sea, ¿qué es el paraíso? No es ni una fuerza, ni tampoco es una presencia. Dicen ellos, es simplemente el paraíso. Y ahí quedamos quietos. Pero bueno, eso no importa. Nos queda un poco difícil, claro, entender algo que es absoluto. O sea, nosotros no podemos entender algo absoluto desde lo finito. Es imposible. Es imposible que una obra mía pueda entenderme a mí. En la página 1262 dice, escuchen muy bien, los intelectos parciales, incompletos y evolutivos se encontrarían impotentes en el universo maestro. Serían incapaces de formar el más mínimo modelo de pensamiento racional. Escuche, si no fuera porque todas las mentes, y gracias a Dios tenemos una mente, todas las mentes, superiores o inferiores, tienen la capacidad innata de construir un marco universal dentro del cual poder pensar. Y eso es lo que estoy haciendo precisamente, creándoles a ustedes un marco intelectual en el cual puedan pensar. Ahora, dice, si la mente no puede sacar conclusiones, si no puede penetrar hasta los verdaderos orígenes, que debería ser así, estirarnos hasta llegar allá, entonces dicha mente dará infaliblemente por sentado las conclusiones y se inventará, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y se inventará los orígenes a fin de poder tener un medio de pensamiento lógico dentro del marco de esos postulados creados por la mente.
Aunque estos marcos universales para el pensamiento de las criaturas son indispensables para las operaciones intelectuales relacionadas, escuchen muy bien lo que dice allí enseguida. Todos son erróneos, en mayor o menor grado, sin ninguna excepción. O sea, por más que trate de explicarles esto, son erróneos, pero al menos estamos creando un marco en el cual los pueda llevar a pensar, para que ustedes puedan encontrar un camino hasta llegar al Espíritu de Dios y Él los guíe hacia toda verdad. Como les decía, mientras esto ocurría, el Padre construyó la máquina absoluta, la isla del paraíso. Ahora tenemos al Padre y al Hijo residiendo en esta isla del paraíso. ¿Qué pasa aquí? El escenario está preparado para la creación. Ahora sí está listo. Está el Padre y el Hijo. Está la isla del paraíso. Ya Él escapó de esos absolutos, 3 absolutos, escapó completamente. Ahora están aquí. Ahora pasa algo. El primer acto creativo, escuchen bien, el primer acto creativo del Padre con el Hijo. Vuelvo y les leo este pedacito que es muy importante. El primer acto creativo del Padre con el Hijo se personaliza como el Espíritu Infinito y se materializa como el universo central de Jabona. 1000 mundos, 1000 millones empiezan a funcionar. Ahora pasa algo. El Padre ha completado su escape de los confines de la infinidad. No solamente ha escapado del infinito total, sino también de la deidad total. El Hijo Eterno y el Espíritu están ahora con Él y ahora están llenando el todo de la deidad total. Cuando el Padre se une con el Hijo y el Espíritu en la Trinidad del paraíso, llena toda la deidad. Y habiendo hecho esto, entonces el Padre se suma a la deidad en forma suprema. Aquí pasa algo también. Pasa algo interesante. Cuando hace esto, pone en movimiento el crecimiento, pone en movimiento la evolución y pone en movimiento la experiencia de tal forma que la deidad adicional pudiera aparecer como suprema, como última y como absoluta, deidad absoluta. En la página 1261 dice: Dios Padre, la gran relación que existe es la filiación. Escuche, con Dios Padre, la gran relación que existe es la filiación, no más. Con Dios Supremo, que es lo que Él hace aquí, la realización es el requisito previo para conseguir una posición. La realización, vea, con Dios Supremo, la realización es el requisito previo para conseguir una posición. Uno tiene que hacer algo, así como ser algo. ¿Y qué hace el Ser Supremo? Trabaja con los hijos creadores. Los hijos creadores son realmente eso. Ese es el trabajo. Los hijos creadores trabajan para el Ser Supremo, porque es así realmente. ¿Qué es un hijo creador? Pues según dice, es un pensamiento del Padre y del Hijo. Me gustaría leer este punto, página 234.6. Dice: cuando la plenitud de una ideación espiritual absoluta en el Hijo Eterno se encuentra con la plenitud de un concepto absoluto de personalidad en el Padre Universal, y cuando esta unión creativa se consigue de manera plena y final, y cuando tiene lugar esta identidad absoluta de espíritu y está unida, infinita y de concepto de la personalidad, entonces, en ese mismo instante, y sin que ninguna de las deidades infinitas pierda nada de su personalidad o de sus prerrogativas, un nuevo hijo creador, original, en plena posesión de sus capacidades, surge como un relámpago a la existencia. El Hijo unigénito del ideal perfecto y de la idea poderosa cuya unión produce esta nueva personalidad creadora dotada de poder y de perfección. Lo que Dios en unión con la personalidad absoluta crea es su extensión de sí mismo. Y esa extensión para nosotros se llama Miguel de Nevadón, Cristo Jesús.
Pero Cristo, escuchen muy bien, no está separado en ningún sentido ni es diferente de Dios. Es exactamente lo mismo. Cristo no es parte de Dios. Cristo no es parte de Dios. Es una extensión de la totalidad de Dios. Por eso dice en la página 74.3, dice, cuando un hijo del Hijo Eterno apareció en Urantia, aquellos que fraternizaron con este ser divino en su forma humana se refirieron a él como aquel que existía desde el principio, a quien hemos oído, a quien hemos visto con nuestros ojos, a quien hemos contemplado y que nuestras manos han tocado, el verbo mismo de la vida. Este hijo auto-otorgador provenía del Padre tan ciertamente como el Hijo original. Escuchen, tan ciertamente como el Hijo original, tal como lo sugirió en una de sus oraciones terrestres. Ahora, Padre mío, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tenía contigo antes de que existiese este mundo. El verdadero amor debe ser compartido. Y el perfecto amor que es compartido en el universo de Dios está más allá de toda comprensión humana. Ese amor, escuchen, ese amor que ellos comparten es un amor de una clase totalmente diferente y desconocida para el ser humano. Es un amor en un nivel totalmente diferente, desconocida para nosotros. Nosotros hablamos de amor, pero no estamos hablando, no entendemos realmente, pero estamos empezando a tocar aquellas cosas que un día se van perfeccionando. Todo en este mundo es un semillero de cosas importantes que están hechas precisamente para darnos al menos la guía, la base de algo. Los humanos parecen ser parte de la totalidad, pero el Padre Creador es toda la totalidad del universo local de Nevadón. La única distinción posible entre Cristo y Dios, si fuera posible una distinción lógicamente, sería que Dios, con su Hijo Eterno, creó a Cristo. Son los autores o el autor. Pero si analizamos, dice que es un pensamiento creativo, no una creación. Porque dice que apareció de un primer pensamiento. No es una creación. Dios ha traído a la existencia un pensamiento creativo, Cristo Jesús, Miguel de Nevadón, como lo quieran llamar, para que sea exactamente como Dios y para compartir su eterno amor, su eterna alegría, en un éxtasis libre de todo tipo de cargas, ilimitado e inimaginable. Después de esto, entonces, Cristo, es decir, ese pensamiento creativo, se extiende. El Padre Creador se extiende a sí mismo, proyectando nuevas creaciones o nuevas extensiones simultáneas de su totalidad o de la totalidad, que siguen siendo exactamente iguales en su perfecta unidad con Dios. Recuerden que es un pensamiento creativo del Padre y la persona absoluta. Así entonces Cristo, o nuestro Padre Creador, como Dios, también crea, también tiene la capacidad de hacerlo, porque es exactamente lo mismo que Dios en este universo local, como el tiempo y el espacio da para cuestionarse, el tiempo y el espacio da para hacer cosas que no se pueden hacer en el paraíso, porque no es una creación absoluta, pasa algo aparentemente insignificante. Durante solo un instante, escuchen que Cristo, el Padre Creador, se extiende a sí mismo proyectando. Escuchen la palabra, se extiende a sí mismo proyectando. O sea que tú eres parte de toda esa extensión que Él está haciendo o que Él se está extendiendo. Y dice otra parte interesante, que la ministra divina es todo Nevadón. Pero entonces ustedes dicen, sí, es todo Nevadón, pero no tiene que ver conmigo. No, ojo, cuidado, que ustedes tienen una parte de Nevadón que es su cuerpo. Es su cuerpo. Su cuerpo pertenece al planeta y el planeta es Nevadón. O sea, ustedes tienen un porcentaje enorme nevadónico que llevan por todo lado. Y es su cuerpo. Ahora, para que entiendan esto, vuelvo y les digo, como el tiempo y el espacio da para cuestionarse y preguntar,
ya que no es una creación absoluta, pasa algo aparentemente insignificante. Durante solo un instante, solo una fracción de nanomilésimas de segundos, un aspecto muy pequeño de Cristo o del Padre Creador parece tener una idea que no es compartida por Dios. Y ustedes dicen, venga, ¿qué? ¿Cómo así? No es compartida por Dios, por la fuente y centro de todas las cosas. Este aspecto del Creador o hijo del Creador, aspecto, cuando yo digo aspecto del Creador, estoy hablando, usted es un aspecto del Creador. Usted que me está escuchando allá es un aspecto del Creador, porque Dios Padre proyectó y es una parte de Él. Tú eres una parte del Creador. Entonces, este aspecto del Creador, que fue el que pareció tener una idea diferente o que no fue compartida por Dios, se llama Lucifer. Lucifer tiene esa idea que no es compartida por Dios. Es como una idea del tipo, ¿y si yo hiciera tal cosa? ¿Qué pasaría si tal cosa? Como tu idea no es de Dios, Él no responde a ella. Dios no responde a esa idea. Responder a ella habría sido darle Dios realidad. No podía responder, porque la deidad no puede responder a algo que no esté dentro de los pensamientos de Dios. Si Dios mismo tuviera que reconocer cualquier cosa excepto la idea de perfecta unidad, entonces ya no habría perfecta unidad. Ya no habría un estado perfecto en el cielo. En el tiempo y en el espacio pasan muchas cosas que no entendemos, pero es parte de esta dimensión. Ahí nace Lucifer. ¿Qué es lo que pasa allí realmente? En ese instante cósmico de aparente individualismo, que fue lo que hizo Lucifer, y por muy atractivo que creas que es el individualismo, no es otra cosa que separación de esa idea original. Entonces, parece haber un diminuto aspecto del Creador que ahora se metió en una idea de que era consciente de algo más. Dios, la primera fuente y centro de todas las cosas, no existe. Los hijos creadores, es raro, pero los hijos creadores pasan por el tiempo y el espacio enfrentando nuevos retos de sí mismo. Escuchen la palabra, nuevos retos de sí mismo. ¿Cómo se le llama esto? Enfermedades cósmicas que hay que solucionar, que hay que curar. Pero hay oportunidades, lógico, que si entras al tiempo y al espacio, como no es una creación absoluta, ya lo leíamos, ya lo explicamos, no es una creación absoluta, tampoco el espacio y el tiempo, lo físico, es deidad, no lo es una proyección, puede pasar cualquier cosa. Estas enfermedades se le llaman rebeliones. Eso es dualidad. Ahora, en lugar de unidad, ¿qué hay aquí? Hay dualidad. Antes solo existía la perfecta unidad del yo soy y nada más. Ese es el objetivo. Eso es no dualidad, no dos, sino uno solo. Eso sigue siendo la realidad. En la realidad, desde un punto de vista absoluto, no hay más que una cosa. Pero ahora parece que a ti te está pasando otra cosa. Parece haber Dios y algo más. Esa es la ilusión de la dualidad. Esa es la ilusión de Lucifer. Y el mundo de la multiplicidad, de los muchos sujetos y de los muchos objetos que percibes en él, son simplemente símbolos de la separación. Aunque aún puedes intentar crear, y eso es así, y estás hecho para eso, no puedes crear realmente sin el poder de Dios. No puedes hacerlo. No puedes crear sin el poder de Dios. De modo que todo lo que haces acaba cayéndose a pedazos. Solamente eso. Estamos sin el poder de Dios. Estamos dentro de una irrealidad que este personaje, siendo el soberano, pudo hacer y nos pudo meter de alguna manera. Bueno, nosotros ya estábamos allí. Lo único que pasa con esto
estando sin el poder de Dios, lo único que tu mente parece capaz de hacer es dividir y subdividir y seguir dividiendo y después tratar de glorificar el resultado de todo eso. Un estado de luz y vida es aquel que está acorde al estado de unidad, al compás del pensamiento de Dios. Recuerden que los pensamientos de Dios son vida y crean algo. El universo tiene muchos, pero muchos niveles. Y la realidad se actualiza de maneras diferentes en estos diversos niveles del universo. Aunque la realidad tiene su origen por medio de la voluntad infinita del Padre Universal, es realizable, es comprensible en tres fases principales, aunque en muchos niveles diferentes de actualización en el universo. Para el ser humano la realidad ya está definida y es lo que ves, lo que puedes tocar. También para algunos más pensadores podría decir que la realidad tiene que ver con el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Pero la verdad es que la realidad se desarrolla en tres dimensiones o tres fases diferentes y estas son, acuérdense que les hablaba de esos tres absolutos: el cualificado, el no cualificado y el absoluto universal. Pero para la humanidad solamente comprendería dos realidades, que es lo cualificado y lo incualificado. Tu pensar, tú y tu cuerpo. La realidad no deificada. Voy a leerles este punto, que va desde los dominios de la energía, de lo no personal, hasta los reinos de la realidad, de los valores no personalizables de la existencia universal, y aún incluso hasta la presencia del absoluto no cualificado. La realidad deificada, esa es la no deificada, la realidad deificada. Esta fase engloba todos los potenciales infinitos de la deidad que se extiende a través de todos los ámbitos de la personalidad, desde el finito más inferior hasta el infinito más elevado, abarcando así el terreno de todo lo que es personalizable y aún más, llegando incluso hasta la presencia del absoluto de deidad. Para el ser humano eso sería todo, y ya quedaría todo. Lo que puede ser la realidad, ya que encierra la energía y la personalidad, diría eso es todo. Pero existe otra fase aún más compleja, donde también se encuentra realidad, o es realizable la realidad, para seres subdeificados. Y esta es la realidad interasociada. La interasociada. Se supone que la realidad del universo es deificada o no deificada, según lo que leíamos, pero los seres subdeificados, existe un inmenso campo de realidad interasociada, potencial y en vía de actualización, que resulta difícil de identificar. Una gran parte de esta realidad coordinada está incluida en el absoluto, o en los ámbitos más bien del absoluto universal. Ahí nos damos cuenta de algo totalmente diferente. Esta realidad, o más bien estos niveles de realidad, tiene que ver con el absoluto universal. Entonces, ¿cuál es la realidad que nosotros de verdad estamos viviendo? ¿De qué se trata esa realidad? ¿Qué es la realidad? Cada uno de estos absolutos tiene un nivel de realidad y una cantidad de subniveles dentro de eso. Y esto que estamos viviendo nosotros, pues según lo que leímos al principio, no es más que una proyección. Solamente eso. Pero para nosotros es una realidad. Los 7 absolutos tienen que ver, ya ustedes lo saben, el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, la isla del paraíso, el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal, ¿verdad? Esos son los 7 absolutos. Esos son los 7 absolutos. Me gustaría más bien dedicarles un tema a esto de los 7 absolutos, como para que pudiéramos tener un poco más completo este punto. Pero lo que quiero hacerles entender, o más bien que ustedes tengan una idea, es que la realidad, como nosotros la entendemos, no es realmente la realidad desde un punto de vista absoluto. Y esta realidad también valdría la pena dedicarle un poco más de tiempo para saber qué es lo que nosotros llamamos como realidad.
Nuestra realidad está condicionada por nuestros sentidos. Los sentidos es lo que crean una realidad aparente para nosotros, pero realmente no es desde el punto de vista universal. Estamos tocando algo, pero falta algo más. Para ustedes es real los sabores, pero porque tienen unas glándulas gustativas que pueden saborear, que realmente ni siquiera cuando ustedes se comen una manzana y les sabe a dulce o lo que sea, no es la manzana en sí que tiene ese sabor. El sabor lo tienen ustedes en su saliva, que hace una reacción química con esa otra sustancia que viene de afuera y ustedes degustan. Pero realmente, en otras palabras, ustedes se están saboreando es a sí mismos. Por eso es bien sabido que cuando una persona se cepilla bien los dientes y va a tomar algo, no le siente sabor, porque la saliva, que es la que da el sabor, no está o está ausente en su boca. Pero esa es la realidad. O sea, la realidad que ustedes experimentan tiene que ver con sus sentidos. Me gustaría hablarles más adelante de este tema, porque vamos a seguir seguramente viendo un tanto más de la realidad. Hermanos, les agradezco muchísimo por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes. Quiero que por favor este tema lo analicen con mucho cuidado y no quiero estar después escuchando de que estoy diciendo de que el Padre Creador es Lucifer. No, yo no soy mi hijo, ¿verdad? No lo soy. Aquí hay otras cosas que nosotros no entendemos, no las entendemos. Pero lo que les quiero decir allí con esto es que hay muchas cosas que los hijos creadores tienen que enfrentar y tienen que vivir. Muchísimas gracias.